Es importante recordar y decirles que para Conducef este es un tema muy relevante. Hoy en día, pues nosotros sabemos, por supuesto, que hay muchos elementos de corte educativo, temas de educación financiera que todavía son desconocidos. Y sobre todo, pues la mujer forma un papel muy importante hoy en día, sobre todo en las finanzas del hogar. Lo que vamos a hacer primero es platicarles acerca de la Conducef. Como tal, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es un organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como tal, nosotros tenemos dos líneas de acción. Por un lado, apoyamos en la parte correctiva, es decir, cuando tienen algún problema con algún producto o servicio financiero. Esto es en caso de tener un cargo no reconocido en la tarjeta de crédito o si tengo un seguro y no me quieren hacer efectiva esas condiciones de esa póliza o algún robo de identidad. Pero también fomentamos de una manera muy importante la parte preventiva, es decir, todas las iniciativas de educación financiera que nosotros hemos elaborado y desarrollamos a lo largo de muchos años para poder llegar a todas aquellas mujeres y pues esto ayudaría a que puedan decidir acertadamente sobre sus finanzas. Es decir, conocer los productos financieros que existen, poder comparar al menos tres opciones para elegir cada producto que utilizan. Conducef también cuenta con unidades de atención a usuarios de servicios financieros en diferentes estados de la República. Es importante recordarlo, podrán consultar la ubicación más cercana a su domicilio a través del mapa que tenemos de las delegaciones. Por supuesto, siempre queda el contacto abierto, nuestro número telefónico, que pueden ver en pantalla también. Conducef es un aliado para poderlas apoyar en estos temas de finanzas, que sabemos que sin duda, pues hoy en día no se necesita haber estudiado alguna carrera ni tener algún nivel de estudios para poder comprender los elementos económicos y financieros. Y sobre todo, tener conocimientos en temas al menos básicos de finanzas nos va a ayudar a poder mejorar y poder hacer una planeación financiera, es decir, contemplar todos los elementos que involucran términos económicos, como hacer un presupuesto, comenzar a ahorrar, utilizar de mejor manera el crédito, asegurarme, por supuesto, y todos estos elementos los van a encontrar en nuestro micrositio Educa tu cartera. Este sitio es el sitio de educación financiera de Conducef. Aquí van a poder encontrar cursos gratuitos, diplomados como el diplomado en educación financiera, el diplomado en seguros, el curso gratuito de educación financiera para todos. Es decir, ya hay muchos materiales que hemos diseñado para ustedes y que están publicados en nuestra página web. Como tal, podrán encontrar a través de las redes sociales los diferentes contenidos que vamos generando a lo largo del año. También tenemos materiales interactivos, un sitio, por ejemplo, para pequeños, para poder involucrarlos en estos temas financieros y poder enseñar desde edad temprana cómo ahorrar, cómo invertir, cómo manejar nuestro dinero. Es importante también destacar que tenemos diferentes guías, como por ejemplo la guía para la familia, la guía familiar y la guía para el maestro. También tenemos, por ejemplo, un boletín que se publica todos los viernes y se llama Consejos para tu bolsillo. Son consejos muy pequeñitos en una infografía que podrá también llegarte a tu correo electrónico al inscribirte en nuestra página web. Y por supuesto, tenemos una revista que se llama Proteja su dinero. En esta revista abordamos los temas más comunes y que suenan más sonados y entonces podemos aprender acerca de diferentes productos, los que van saliendo, el tema de las fintech, qué son los activos virtuales, toda esta información que anda por allí en las redes sociales. Y también les damos recomendaciones, por ejemplo, de podcast, de estaciones de radio, de libros, por ejemplo, para seguir cultivándose. En fin, podrán encontrar mucha información a través de este sitio, Educa tu cartera. No se olviden de visitar, por supuesto, la página de Conducef y poder acceder a toda esta información. Conducef también cuenta con diferentes herramientas que les van a poder ayudar a comparar estos productos financieros. Decíamos, por ejemplo,
que de manera general, cuando le preguntamos a las personas cómo obtuvieron su primer tarjeta de crédito, nos dicen que fue la primera que les ofrecieron y no la que ellas eligieron. Por eso tenemos un simulador de tarjetas de crédito. Allí también podrán encontrar, por ejemplo, la calculadora de pagos mínimos para verificar cuánto es lo que terminaría pagando si solo realizo el pago mínimo. Tenemos, por supuesto, el simulador de crédito automotriz en caso de que me quiera comprar un auto, verificar las comisiones que me cobran esos créditos y también algunos registros que son muy importantes como el registro de contratos de adhesión, llamado RECA. Este registro contiene todos los contratos de adhesión, es decir, de todos los productos financieros. Allí podemos encontrar todas las condiciones, los términos para poder contratar un producto financiero. O, por ejemplo, el CIPRES, que es el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Si yo quiero conocer cuáles son las instituciones financieras que están reguladas en mi país, en México, entonces debo acceder al CIPRES. Así puedo verificar que efectivamente esa institución está autorizada. Además, tengo, por ejemplo, el registro de seguros básicos estandarizados o el Buró de Entidades Financieras, donde puedo verificar que también se comportan las instituciones financieras. Ya puedo comparar cuántas sanciones tienen, cuántas reclamaciones, qué tan rápido, digamos, dan la atención a los usuarios de servicios financieros. Todo eso lo puedo verificar a través de este Buró de Entidades Financieras. Y por supuesto, pues siempre resaltamos el papel tan importante que realiza la mujer en términos económicos. En México, 51.4% de la población somos mujeres y 29% de los hogares tienen alguna mujer como jefa de familia. Esto es muy importante porque todavía la mujer tiene un papel fundamental en las finanzas del hogar. Pero además existe un importante rezago en materia financiera. De entrada podemos decir que con respecto al ahorro formal, solamente 37, es decir, 4 de cada 10 mujeres lleva un registro de sus ingresos y gastos. Y esto es bastante riesgoso, porque si nos confiamos solamente de llevar el control de las finanzas en la mente, podemos caer en sobreendeudamiento, podemos perder de alguna manera la dimensión de lo que estamos gastando. Y eso es muy importante. Podemos identificar que de cada 10 mujeres, solo 4 cuentan con un medio de ahorro formal, a pesar de que pues vemos este comportamiento, también vemos que 45% de las mujeres no tiene créditos y de aquellas que sí lo tienen, principalmente lo ocupan para comida, gastos personales, servicios, salud, emergencias en casa, para educación y para vivienda. Y hablando acerca de seguros, solo 2 de cada 10 mujeres cuenta con un producto de seguros y este producto es muy importante para protegerlas a ellas y a sus familias. Como verán, todavía hace falta mucha falta trabajar en estos temas de educación financiera y es por eso que hacemos este tipo de iniciativas, para que todos ustedes tengan esta información tan importante. Sabemos que si en México existiera igualdad de oportunidades, según la OCDE, el PIB per cápita se incrementaría en $1,100 para 2040. Además, sabemos que las mujeres hoy en día tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado. Podemos verificar que en general las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas. Dedican entre 2 y 10 veces más de tiempo al cuidado de otras personas, como lo son los hijos e hijas, las personas mayores, adultos mayores y las personas enfermas. Sin duda, las desigualdades en el tema de género y en el uso del tiempo son todavía persistentes. Lo más importante es que podemos identificar que cuando se combina el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo dedican más tiempo, trabajan más que los hombres, destinan menos tiempo a la educación, por supuesto, al ocio, a la participación política y al cuidado propio. Estas son las cifras, incluso nacionales y mundiales, que podemos destacar, demostrando que es importante que las mujeres se eduquen financieramente. Primero, porque son el principal motor de sus propios hogares. Segundo, porque son un motor en la economía local y, por supuesto, nacional. Y en tercer lugar, como decimos, siempre tienen a su cargo diferentes, digamos, cargas mentales adicionales, como son el cuidado de los suyos, de sus familias, de sus negocios. Y por eso
También, pues comenzamos con este proyecto que se llama Proyecto Minerva. Este es un curso de educación financiera que pues está inspirado también en la mitología romana. Minerva como tal era la diosa de la sabiduría y de las artes. Además era la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. El nombre de Minerva significa y se refiere a una mujer fuerte, una mujer luchadora, una mujer guerrera e incansable. Y destaca su intelecto, su nobleza y la capacidad que tiene para transformarse a sí misma y a los suyos. Por supuesto, les platicaba de este proyecto Minerva que nos llena de orgullo porque es un modelo creado por mujeres y para mujeres. Este lo realizamos en conjunto con AMIS y lo que buscamos era capacitarlas en temas financieros, brindar educación financiera con perspectiva de género, que es tan importante hoy en día. Por supuesto, para los diferentes módulos tomamos en cuenta los temas básicos que una mujer debería conocer para manejar sus finanzas. Además, contamos con la colaboración de InMujeres para el último módulo. El objetivo es dar educación financiera, que las mujeres tengan y fortalezcan estas capacidades financieras que las ayuden a tomar decisiones, las mejores decisiones con el objetivo de mejorar su bienestar. Por supuesto, deben contar con estos conocimientos mínimos necesarios y tomar las decisiones de manera informada, de manera consciente, para que entonces puedan prevenir incluso riesgos, evitar ser víctimas del robo de identidad y, por supuesto, planear su futuro. También, por supuesto, tenemos diferentes beneficios que se verán reflejados cuando las mujeres pueden tomar estos cursos y pueden tener acceso a estas iniciativas. Por un lado, las mujeres pueden tomar decisiones informadas, que era uno de los temas más importantes para elegir los productos financieros de manera adecuada, pero además pueden conocer la importancia de la prevención, comenzar a planear a futuro con metas a corto, mediano y largo plazo, refiriéndome a metas de corto plazo, o sea, menores a un año, mediano plazo entre 1 y 5 años y largo plazo mayores a 5 años. También, por supuesto, se van a proteger de los fraudes financieros. Sabemos que hoy en día el riesgo es mayor por el uso de la tecnología y es importante que sepan cómo prevenir el robo de identidad. Además, van a aprender a administrar sus ingresos y gastos, verificar cómo manejar el crédito, ahorrar de manera formal y, por supuesto, elegir todos los productos financieros en pro de su beneficio. Como tal, este curso en línea tiene una duración de 5 horas. Tiene actividades de reforzamiento, diferentes guías digitales, videos informativos y una aplicación móvil. En el temario podemos encontrar diferentes temas básicos de educación financiera que se refieren, por supuesto, al presupuesto, con el primer módulo titulado ¿Dónde estoy parada? El tema de ahorro, ¿con qué quiero lograr? Después, ¿son aliados o enemigos? Nos estamos refiriendo al crédito, si estoy preparada ante imprevistos, que es el tema de seguros, y cómo participan las mujeres en la economía, que también es un tema fundamental. Las guías digitales abordan los diferentes temas de educación financiera, hay una por cada uno de los temas, y también si cursan los 5 módulos de manera completa, es decir, los videos, las actividades de reforzamiento y las evaluaciones, pueden entonces obtener su reconocimiento. Como verán, es un curso completo que les va a ayudar a fortalecer, como decíamos, estas capacidades financieras. Y por supuesto, ustedes realizan y llevan las finanzas del hogar todos los días. Seguramente muchas de estas cosas ya las saben, ya las conocen, pero tal vez podemos darles un enfoque diferente o apoyarlas en este plan financiero. Yo menciono mucho este plan financiero, pero quiero decirles que es mucho más fácil de lo que suena. Probablemente han escuchado que algunas personas anotan en un cuaderno sus ingresos y gastos y con esto pueden ir llevando el control de sus finanzas. Hacer un plan financiero no es más que verificar qué es lo que voy a realizar a lo largo de mi vida. De entrada, debo identificar pues cómo estoy, dónde estoy parada, como lo dice este tema. Sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes etapas, vamos a cambiar nuestros deseos y tenemos que aprender a hacer la diferencia entre necesidades y deseos. Por un lado, todos sabemos que para la escuela, por ejemplo, o los niños pequeños necesitan unos tenis blancos para la escuela. Esa es una necesidad, por ejemplo, para el deporte. Pero un gusto
Lo identifican perfectamente los pequeños cuando ven esos tenis que tienen colores y que tienen lucecitas y que tienen hasta llantitas. Entonces se dan cuenta de la diferencia entre necesidad y gusto. Y esto es lo que tenemos que volver a repasar. Muchas veces cuando somos adultos comenzamos a darnos ciertos permisos y entonces perdemos el control de nuestras finanzas. Sabemos que las necesidades son muchas, que los recursos son limitados y por eso es tan importante tener este control, porque a lo largo de nuestra vida todo va cambiando y debemos adaptarnos a las diferentes etapas que vivimos. Por ello, el presupuesto es una herramienta fundamental. De entrada, el presupuesto tiene diferentes características. Es una herramienta que se utiliza para llevar el control de nuestros ingresos y gastos, pero tiene algunas, digamos, algunas características que debemos tomar en cuenta. Podemos realizarlo de manera personal o de manera familiar. Por supuesto, si tenemos familia, debemos involucrarlos porque sabemos que hoy en día los niños en casa gastan el mayor porcentaje. Entonces, debemos conocer con qué recursos contamos, debemos saber cómo estamos gastando el dinero y ver qué podemos hacer para mejorar esto. Si hay algo en lo que estemos gastando más y tal vez por alguna práctica podamos evitarlo, entonces podríamos eliminar estos gastos innecesarios. Por ejemplo, si todos los días me duermo tarde y entonces no me da tiempo de poner las cosas para el día siguiente, si nos levantamos tarde, ocasionaría que no tenemos el desayuno listo, que tengamos que, por supuesto, pagar fuera alimentación. Entonces, esos son ejemplos de cómo podemos ir mejorando nuestras finanzas. Podemos ir intercambiando algunos elementos muy sencillos y con eso ahorrar mucho dinero. Además, podemos aprender a calcular nuestra capacidad de pago o de endeudamiento. ¿Cuánto más podemos endeudarnos? Eliminar deudas, por supuesto, salir del sobreendeudamiento, fomentar el ahorro, contemplar nuestro fondo para emergencias, que esto es lo más importante. Yo siempre les digo que podríamos trazar una línea de vida, es decir, el día de hoy cuántos años tenemos y poder fijar nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Podemos identificar las metas a corto plazo, menores a un año, a mediano plazo, entre 1 y 5 años y largo plazo, mayores a 5 años. Ya que podemos identificar estas metas, comenzamos a hacer el análisis de cuánto ingresamos en casa. De entrada tenemos diferentes tipos de ingresos. Si ustedes recuerdan, hay ingresos fijos, ingresos variables e ingresos mixtos. Los ingresos fijos son aquellas entradas de dinero que yo recibo de manera periódica. Puede ser, por ejemplo, un salario o una pensión si estoy retirada. Y esto en general se refiere a una entrada de manera periódica. Además, puedo tener ingresos variables. Es decir, si yo, por ejemplo, realizo ventas por catálogo o si realizo algunos trabajos adicionales, sería un ingreso variable, es decir, un ingreso, una entrada de dinero de la que no tengo certeza. No necesariamente es el mismo monto. Y si yo, por ejemplo, contemplara o tuviese un trabajo en donde me pagan un salario pequeñito, pero además me dan comisiones por que también me desempeño en ese trabajo, entonces podría ser un ingreso mixto, es decir, una parte pequeñita, como es el caso de los comisionistas, y bonos adicionales por las ventas. Entonces, esos son los tipos de ingresos. Pero también tenemos tipos de gastos. Están los gastos fijos, es decir, aquellos gastos que realizamos todos los días que son de manera fija. Generalmente son o se enfocan en necesidades básicas, es decir, alimentación, salud, los gastos o servicios de la casa, como la luz, agua, predial, etcétera. Tenemos, por supuesto, los gastos variables, que son aquellos que realizamos de manera ocasional y que en general se realizan para conservar un estilo de vida. Por ejemplo, la compra de calzado, el entretenimiento en casa, diversión, viajes, etcétera. Y los gastos hormiga, que no son más que gastos pequeñitos que yo realizo todos los días, pero que pueden representar una gran fuga de dinero. ¿Cómo sé eso? Pues probablemente no lo he identificado porque no llevo el control de mis finanzas. Entonces, lo importante sería poder identificar cuánto estoy gastando y una vez que realizo esto, verificar cada uno de esos gastos y ver si realmente puedo hacer algo para mejorar mi situación, disminuyendo estos gastos que tengo.
Por supuesto, todo esto lo podemos poner en una tablita. Este es un ejemplo de una de las actividades que tiene, por ejemplo, el primer manual. Allí podemos ver los gastos hormiga de Rosalba. Hay diferentes artículos que consumimos de manera constante. Por ejemplo, cigarros, botana, café, botella de agua, taxi en las mañanas. Si ubicamos la cantidad semanal, podemos allí ponerla y después agregar el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta una sola cosa de allí, un paquete de botana, una taza de café, etcétera. Podemos hacer el costo semanal, es decir, cuánto consumo a la semana. Por ejemplo, de cigarros, 5 cigarros a la semana, un paquete de botana, 5 tazas de café y entonces hacer la relación de cuánto gasto a la semana. Si esto lo multiplico y lo llevo de manera mensual, es decir, en el mes hay 4 semanas, puedo identificar mi costo mensual total de todos los gastos que estoy realizando y si lo realizo de manera anual multiplicándolo por 12, me doy cuenta de cuánto estoy gastando. Al realizar el ejercicio con Rosalba, nos dimos cuenta que ella gastaba anualmente 14,400 pesos. ¿Qué tal les parece este monto? Es más, ¿qué podrían hacer con este dinero? Esa es la pregunta. Realmente, cuando hacemos el ejercicio, nos damos cuenta de que hay mucho dinero que estamos gastando en cosas que no necesitamos. Y por eso es importante poder analizar nuestros gastos, hacer esta revisión con cada uno de los miembros del hogar. Sabemos que a veces es complicado hablar de finanzas en casa, pero sin duda es algo fundamental. Por eso debemos identificar cuáles son los gastos que eliminaríamos. En este caso, hablando por ejemplo de los vicios, no solamente el eliminar el cigarro va a ayudarte en el tema financiero, sino también en la salud. Por eso es importante identificar qué podemos hacer para mejorar nuestras finanzas. Una vez que realizas esto, puedes poner en la casilla de ingresos el monto total de tus ingresos, a eso le vas a restar tus gastos y vas a realizar un balance. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, tienes buenas finanzas, pero habrá que ver qué tan buenas finanzas son. ¿Qué tal si te sobra solamente 1 peso o 5 pesos? Tal vez no estás en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, debemos medir qué tanto nos sobra. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, pues en general digamos que tienes el control de tus finanzas. Si el monto que te queda es muy bueno, entonces te permitirá contar con recursos adicionales, primero para formar este fondo para emergencias, para poder lograr tus metas de una manera más rápida o construir tu patrimonio. Si tus ingresos son iguales a tus gastos, estás en equilibrio, pero estás en lo que se le conoce como vivir al día. Es decir, todo lo que llega a tu bolsillo lo gastas, estás en una situación de alerta. Y esto es porque no te sobran recursos. Y desafortunadamente sabemos que las emergencias están a la vuelta de la esquina. ¿Qué emergencias te pueden suceder a lo largo de la vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Sabemos que de entrada la muerte es algo que conocemos y que sabemos que va a llegar. Pero, por supuesto, debemos contemplar, pues, si vivimos con otra persona, el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, algún gasto, se descompone el refrigerador o la estufa, por ejemplo. Esos son los gastos de emergencia que deberíamos realizar. Si en el negocio necesitamos comprar materia prima, porque en el momento tenemos un negocio muy bueno, entonces podría representar una emergencia. Por eso es importante verificar qué tan bien o qué tan mal voy en mis finanzas. Si tus ingresos son menores a tus gastos, estás en peligro, porque eso significa dos cosas, que estás sobreendeudada, que desafortunadamente ya caíste en esta situación de sobreendeudamiento o que estás a punto de llegar al sobreendeudamiento. Esto sin duda no te va a permitir realizar actividades adicionales y además vas a tener presión porque probablemente no llegas a cubrir los gastos ni siquiera necesarios. Por eso es importante hacer este ejercicio. Además, hay algunos errores financieros más comunes que realizamos
de manera general. Bueno, de entrada, pues vivir solo en el presente, ¿no? Si vives solo en el presente y te identificas con alguna de estas frases como vida una, hoy tengo el dinero, para eso gano mi dinero, hay que darle vuelta al dinero o cualquiera de estas frases que seguramente has escuchado, pues eso es vivir solo en el presente y por lo tanto ese pensamiento te llevará a gastar mucho dinero. Segundo, si no sabes diferenciar entre deseos y necesidades. Yo creo que todos los adultos podemos identificar qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos gusta. Pero recuerden que es importante inculcarlo también en casa. Y por supuesto, no necesariamente comprar todo lo que quieres, sino hacer un plan. No decimos que dejes de gastar, por supuesto, ni que dejes de utilizar tu dinero también para disfrutarlo, para salir a algún lado, para consentirte, pero sin duda es importante tener siempre un control para saber qué tanto puedo gastar y poder acomodar, digamos, esos gastos a lo largo del mes o del periodo que estás analizando. El siguiente error es que gastas más de lo que ganas. Es decir, estás en una situación, como lo decíamos, tus ingresos no alcanzan a cubrir tus gastos, puedes estar en sobreendeudamiento y lo mejor allí sería, el primer paso, reducir al mínimo los gastos innecesarios o eliminarlos por completo. Si todavía ves que no queda suficiente dinero para cubrir tus necesidades diarias, entonces deberías tener un autoempleo, autoemplearte de alguna manera para poder generar más dinero. El siguiente error se refiere a cargar con efectivo todo el tiempo. Eso pues desafortunadamente nos condiciona a gastar. Si no tenemos una planeación y tenemos efectivo todo el tiempo, o si recurrimos al cochinito para sacar las monedas, cada que no llegamos a fin de mes o cada que no tenemos dinero disponible, pues esa es una mala práctica que realizamos muchos. Y el siguiente tiene que ver con las deudas. Si tienes deudas fuera de control, si no revisas tus estados de cuenta, si no sabes cuánto debes o cuándo tienes que pagar, esos sin duda son signos de alerta para poder prevenir tal vez el sobreendeudamiento. Lo más importante es tener todo en orden y por eso es que vas a realizar esto. Lo puedes realizar de manera escrita, como lo decíamos, el presupuesto debe realizarse de manera escrita, pero por supuesto el plan financiero lo puedes tener en un cuaderno, lo puedes tener también si te gusta la tecnología, las herramientas en Excel, en la computadora, en algún lado. Pero lo importante es visualizarlo y con eso va a ser más sencillo que puedas administrar tu dinero. Otro de los tips muy importantes, digamos, muy importante para el tema de la planeación financiera tiene que ver con el ahorro. Sabemos que vamos a afrontar diferentes emergencias y por lo mismo, contar con un ahorro te va a evitar preocupaciones. Vas a poder contar con ese dinero y hacer uso de él en caso de que lo necesites. Como tal, tú sabes que ahorrar es guardar una parte del ingreso que tú tienes para utilizarlo en un futuro. Es importante que recuerdes que el ahorro no es lo que te sobra. Vamos a cambiar estas malas prácticas que hemos tenido durante mucho tiempo y vamos a pensar que el ahorro es, digamos, esta ayuda que me estoy haciendo a mí misma. Estoy guardando una parte de mi dinero para poder utilizarlo en un futuro. Y esto debe ser una cantidad fija en tu presupuesto. El ahorro como tal es un hábito, como todos los que podemos generar a lo largo de la vida. De entrada, por ejemplo, si una persona quiere hacer ejercicio, lo que nosotros decimos es, tienes que realizar la misma actividad durante un lapso prolongado. Muchos especialistas dicen que puedes lograr un hábito realizando la misma cosa durante 21 días. Habrá algunas personas a quienes nos tome más tiempo. Puede ser que 3 hasta 6 meses, por supuesto. Y por lo tanto, contar con ahorro, generar este hábito del ahorro es importante. Lo puedes realizar si todos los días vas apartando una cantidad de dinero o si cada que llega tu ingreso puedes separar una parte. Los especialistas dirían que al menos procures ahorrar el 10% de tu ingreso, pero sin duda podrías ahorrar mucho más. Realmente no hay un límite. Lo más importante es que seas constante, que realices esto todos los días o al menos con la misma temporalidad.
Por supuesto, hablando acerca de las metas y del ahorro, existen diferentes cualidades para poder identificar estas metas. Ya dijimos que ibas a anotar las metas a corto, mediano y largo plazo. Una vez que las anotaste, vamos a identificar cada una de estas metas. Sabemos que existen dos tipos de metas. Existen las metas personales y las metas financieras. Las metas personales, sin duda, son las metas que dependen de tu esfuerzo. Por ejemplo, si yo quiero aprender un idioma, puedo comenzar de manera autodidacta, es decir, comenzar a aprender solamente, digamos, con mi esfuerzo. Pero si yo quiero, por ejemplo, tomar un curso en una institución donde requiere un pago, los materiales de texto, hacer una certificación, entonces esa meta ya tiene un componente financiero. Así es como se verifican las metas. Y hay unas características muy importantes para lograr esas metas. Primero, para definir las metas deben ser concretas. Es decir, si tú quieres comprarte, por ejemplo, un teléfono celular nuevo, debes definir el modelo, el color, las características, la marca, por ejemplo, las cámaras, ¿no? ¿Qué capacidad tienen? La capacidad de memoria, en fin, muchas cosas acerca de este teléfono en específico. Entre más específica seas, es más fácil que puedas visualizar esta meta y, por supuesto, lograrla. Las metas deben ser realistas. Debes considerar en que sí puedes lograr esta meta. En la primaria, cuando vamos con los niños pequeñitos y les preguntamos sus metas, hay pequeños que nos dicen, yo quiero comprar un carro el día de mañana, ¿no? Entonces, hay que ser realistas en las metas. Puedes lograr muchas cosas, pero todo depende de de todas las herramientas que tengas para lograr estas metas. Por supuesto, debes considerar que esta meta te alcance con los recursos que tienes actualmente. Si como meta pudieras poner, por ejemplo, una casa, y si tú pones comprar una casa en 2 semanas, va a ser más difícil que alcances esa meta si no cuentas con un ahorro disponible y sobre todo si no contemplas que los trámites para comprar una casa requieren tiempo y dinero. Tal vez no tienes el tiempo necesario para reunir el monto que necesitas para el enganche de esa casa. Y la meta sin duda debe ser medible, es decir, em, especificar el costo de la meta. No se vale decir quiero un celular, pero no sabes en específico qué tipo de celular y no tienes idea de cuánto cuesta. Entonces, con esto te podrás dar una idea de cuánto necesitas, cuánto tendrás que ahorrar para poder lograr esta meta. Aquí les ponemos un ejemplo. Podemos dibujar incluso o poner una imagen de lo que quiero lograr, de cuál es mi meta. Si mi meta fuera ir a la playa, por ejemplo, tendría que identificar en cuánto tiempo debo alcanzar mi meta. Es decir, si ya tengo una idea de que quiero ir a la playa en 10 meses, por ejemplo, pues identificando cuánto costaría esa meta, 8,000 pesos entre 10 meses, entonces debes ahorrar de manera mensual 800 pesos. Así es como se establecen las metas. Con estas características va a ser más fácil lograr cada una de ellas. Y lo que debes hacer es un plan, como todo, como cuando nos vamos de vacaciones y comenzamos a buscar los vuelos de avión y comenzamos los boletos de avión y comenzamos a verificar qué necesito llevar y cuáles son los pasos que voy a dar. Es decir, todo esto lleva un plan. Sí debe haber un plan para ahorrar y lograr esta meta. Por ejemplo, establecer qué voy a hacer para ahorrar. Bueno, pues voy a llevar comida de casa 3 veces por semana al trabajo. Voy a desayunar en casa todos los días para no gastar dinero adicional. Voy a eliminar el café de las mañanas y mejor llevaré el mío a la oficina. Voy a hacer una venta de garage. Esa es una muy buena idea para poder deshacernos de todas esas cosas que vamos acumulando a lo largo de los años. Probablemente adquiriste artículos que todavía están en buen estado o incluso nuevos, es decir, que no has utilizado y entonces los podemos vender. Todas estas son ideas que te pueden ayudar a lograr tus metas. También debemos identificar que existen diferentes tipos de ahorro. Existe, por supuesto, el ahorro formal y también el ahorro informal. El ahorro formal se refiere a guardar el dinero en una institución que esté debidamente autorizada, una institución financiera que cuente con el respaldo de la regulación. Es decir, existen diferentes instituciones financieras que están en el mercado y que nos pueden
digamos, ofrecer estos productos como cuentas de ahorro, nuestras tarjetas de débito, de donde puedes disponer el dinero, por ejemplo, los bancos. Lo importante de este ahorro es que el dinero está protegido. Probablemente no genere tantos intereses, pero en caso de fallecimiento, nosotros podríamos recuperar los recursos si somos beneficiarios. El banco entrega los recursos a los beneficiarios y entonces se puede recuperar el dinero. Por supuesto, facilita el acceso a otros productos y servicios financieros y sobre todo cuenta con un seguro de depósitos que es administrado por el IPAP. Este seguro de depósitos es muy importante porque en caso de que una institución quiebre, mi dinero está seguro. Por eso es importante tenerlo en instituciones autorizadas. Además, este seguro de depósitos cubre hasta por 400,000 UDIs, que son aproximadamente 2,6 millones de pesos, o la cantidad que tengas hasta ese límite. También existen otras instituciones como son las entidades de ahorro y crédito popular, que son aquellas cajas de ahorro, por ejemplo, SOCAPs, llamadas SOCAPs, y las SOFIPOS, que también cuentan con un seguro de depósito que, bueno, digamos que cubre a los ahorros hasta por 25,000 UDIs, es decir, aproximadamente 163,000 pesos. Entonces, ahora ya lo sabes. Contar con ahorro formal te va a ayudar a lograr esas metas. El ahorro informal, a diferencia del ahorro formal, es un ahorro inseguro. Es un ahorro que generalmente dejas en tandas, por ejemplo, en manos de otras personas. Si tú ahorras en tandas, pues es, digamos, un ahorro bastante conocido en México. El problema es que tu dinero está en manos ajenas, está expuesto. ¿Y qué tal si esa persona que lleva la tanda fallece o si desafortunadamente tiene alguna emergencia o algún accidente? Y tal vez no es que no te quiera devolver el dinero, pero que ya no lo tiene porque tuvo alguna complicación. Por eso es importante no dejar el dinero en manos ajenas y mejor comenzar a ahorrar y tener tu cuenta de ahorros de donde puedes disponer de manera muy sencilla. Además, debemos contemplar el tema del crédito. Ya estamos llegando al tercer módulo que pues sin duda también es importante conocer, pero digamos que hasta este momento ya tienes estructurado un plan financiero, ya pusiste tu línea de vida, las metas que vas a lograr, ya sabes cómo deben definirse esas metas, tienes que realizar un plan para lograr estas metas, considerar el ahorro para emergencias a través de instituciones formales y por supuesto, ahora vamos a contemplar qué es el crédito. El crédito es una cantidad de dinero que te presta una institución financiera con el objetivo de que se regrese ese dinero más los intereses que se hayan generado por ese monto. Ahí lo importante es que tienes un plazo determinado para regresar ese dinero. El crédito no es dinero adicional con el que contamos y que no debemos devolver. El crédito como tal te puede servir para lograr muchas cosas, pero es importante manejarlo de una manera adecuada. De entrada, puedes comprar bienes duraderos necesarios. Probablemente no tienes hoy en día el dinero para comprar una estufa o un refrigerador así de contado y el crédito te puede ayudar para adquirir esos bienes. Además, puedes incrementar tu patrimonio, puedes remodelar o ampliar tu vivienda, puedes iniciar o hacer crecer tu negocio, es decir, adquirir materia prima, maquinaria, etcétera. Puedes adquirir un vehículo solo en caso de ser necesario y puedes continuar con tus estudios o los estudios de tus hijos. Es importante saber identificar si es bueno o para qué es la deuda. Entonces, definir si lo voy a, si realmente necesito un crédito, si realmente voy a utilizar ese crédito o si puedo suplir esa necesidad a través del ahorro que yo tengo. Entonces, es muy importante verificar. Si me voy a endeudar solamente para consumo o si me voy a endeudar para invertir o para generar algún rendimiento, algún beneficio de eso que estoy consumiendo. Entonces, lo más importante es decir, ¿qué quiero comprar? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado? Si no tengo todavía dinero ahorrado, ¿cuánto necesito ahorrar para poder obtener ese crédito? ¿Y cuánto requiero pedir prestado? Aquí es importante identificar que no podemos poner cualquier cantidad que vamos a pedir prestado.
Si solamente necesito 10,000 pesos o 5,000 pesos, pero la institución me ofrece 20,000 o 40,000 pesos, pues no debo tomar todo el monto, solamente lo que requiero pedir prestado. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente la gente así se sobreendeuda, tomando malas decisiones, tratando de pues obtener el mayor monto posible, pero no consideran cuánto tendría que pagar, sobre todo cada mes y de manera anual. En el presupuesto debe estar también el crédito. Si yo tengo créditos actualmente activos, si tengo, por ejemplo, tarjetas de crédito, si tengo algún crédito hipotecario, debo considerarlo como un gasto fijo. No debo de manera general, digamos, no debo contemplar endeudarme más si no tengo dinero disponible. Por eso es que identificamos nuestra capacidad de pago. Si cuando tus ingresos le quitas tus gastos y no te sobra nada, lo que hacíamos en el ejemplo anterior, si no te queda absolutamente nada, no tienes capacidad de endeudamiento. Si te sobra un poco, pero no tienes ahorro, debes contemplar tu fondo para emergencias. Y si de plano, si te sobra dinero, y te alcanza el dinero para pagar las mensualidades, entonces sí te puedes endeudar. Aquí lo importante es que evites realizar gastos innecesarios, endeudarte de manera innecesaria. Evita comprar bienes de consumo no duradero. Por ejemplo, la despensa. La despensa se acaba generalmente en 15 días, en un mes, en una semana. Toma en cuenta que si te tardas en consumir esos bienes, por ejemplo, 15 días, pues el crédito no dure más de ese plazo. Si, por ejemplo, utilizas el crédito para cualquier cosa, es probable que te sobreendeudes. Entonces, tienes que utilizar el crédito con tus metas, apegado a tus metas. Otro de los elementos que podemos identificar cuando una persona está sobreendeudada es cuando se endeuda con varias cantidades, es decir, tiene diferentes créditos y entonces eso va a provocar que no pueda cubrir en algún momento alguna de esas deudas. Si, por ejemplo, no ahorras, ese es un grave error porque entonces necesitarás endeudarte para cubrir alguna emergencia o bien para llegar a fin de quincena. Y si no planificas las finanzas del hogar, sin duda no priorizas las necesidades del hogar, entonces constantemente puedes caer en el sobreendeudamiento porque vas a gastar más del ingreso que generas. Todos estos elementos son muy importantes para el tema de crédito. Y por último, pues el tema de seguros es muy importante tomarlo en cuenta dentro de este plan integral, plan financiero. Porque los seguros, como tú sabes, son contratos a través de los cuales una aseguradora nos permite compensar económicamente un riesgo en caso de que suceda. Digamos que los seguros nos ayudan a cuidar nuestro patrimonio. Como tal, son estos contratos que nos evitan al menos desembolsar grandes cantidades de dinero en caso de que algo suceda. ¿Qué puede ocurrir? Pues cosas ajenas a nuestro control. Pueden ocurrir riesgos hidrometeorológicos que tienen que ver con algún terremoto, algún temblor, por ejemplo, un huracán, por ejemplo, la pandemia, que ya la vivimos todos estos años y vemos que sin duda no contar con un seguro, al menos un seguro de vida si tienes un beneficiario, o por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, pues nos podría aliviar en estos casos. Pero como no lo tenemos considerado, pues estamos vulnerables. Los seguros, digamos que son como trajes a la medida, es decir, el seguro se adapta a tus necesidades y probablemente lo que te sirve a ti no me sirve a mí de la misma manera. Tú tienes metas diferentes, objetivos y prioridades diferentes a las que yo tengo, pero es importante contar con estos seguros porque sin duda ayudarán a aliviar esos momentos desafortunados que todos atravesamos. Y podrías ver que un seguro puede ser un gasto pequeño que se realice el día de hoy, pero para evitar un desembolso mayor en un futuro. Los seguros te brindan tranquilidad, te brindan bienestar. Y hay diferentes tipos de seguros. Hay seguros para personas y seguros para cosas. Hay seguros para todo. Hoy en día todo se puede asegurar. ¿Has escuchado, por ejemplo, que los jugadores de fútbol aseguran, por ejemplo, sus piernas? Esto es porque es su principal fuente de ingresos. Entonces, hoy en día muchas cosas se pueden asegurar. De entrada, hay diferentes tipos de seguros y es importante que tomes en cuenta que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es aquella que supervisa a las aseguradoras y afianzadoras que se involucran en este
en este mercado. De entrada, pues existen los seguros de vida que tú ya conoces, que pues funcionan en caso de que fallezca la persona, pues la suma asegurada se da a los beneficiarios. Pero también hay seguros, por ejemplo, que tienen que ver con el ahorro. Por ejemplo, planes que sirven para ahorrar e invertir, como los seguros educativos, por ejemplo, en caso de que yo quiera, pues asegurar que un menor o que mi hijo pueda tener dinero suficiente para estudiar más adelante, pues puedo contratar un seguro educativo y con ese protegerlo. O los seguros de gastos médicos mayores que me ayudan en caso de una hospitalización, de algún gasto mayor o de alguna cirugía, en fin. O por ejemplo los seguros de accidentes personales, que son aquellos seguros que me protegen en caso de tener un accidente. Todo lo que ocasione o todo lo que derive de ese accidente e incluso el fallecimiento, siempre y cuando esté dentro de los 90 días posteriores al accidente. Esto dice la ley. Porque si falleces, pues dentro de ese periodo, implicaría que el fallecimiento se dio a causa del accidente. También existen, por ejemplo, seguros de automóvil y uno muy importante, que es el seguro para casa-habitación. Este como tal, pues deberíamos tenerlo todos. Deberíamos proteger aquello que representa un mayor gasto. Y aunque tú no tengas una vivienda propia, es importante saber que los seguros para casa habitación cubren dos cosas. De entrada, pueden cubrir el bien como tal, el inmueble como tal y la estructura física de la vivienda, pero además puedes tener una cobertura de contenido que cubra todo lo que tienes dentro de tu hogar. Sabemos que incluso irte a vivir por primera vez sola o, por ejemplo, tener o rentar un lugar con tu familia, pues sin duda será un desembolso importante. Y por eso es que debemos cuidar lo que nos cuesta más. También hay algunos conceptos que debes saber en el tema de seguros, como por ejemplo la suma asegurada, que es por cuánto me cubre ese seguro. La prima, que es lo que yo voy a pagar para tener ese contrato, esa póliza. El deducible, es decir, mi participación sobre el riesgo. Las coberturas, que es que si me cubre. Las exclusiones, que sería qué es lo que no me cubre un seguro. El periodo de espera, es decir, el tiempo que debe pasar para que ciertos padecimientos sean cubiertos. El periodo de gracia, que es el plazo que voy a tener para poder realizar el pago de mi póliza, y la vigencia, que es el periodo de validez de la póliza. Todos estos elementos son importantes para que puedas elegir el seguro que se pueda adecuar a tus necesidades. No olvides que tenemos el registro de seguros, de tarifas de seguros básicos estandarizados, que es el RESBA, y que es una herramienta de Conducef también muy importante para poder tener un seguro básico. ¿Sabías que puedes tener un seguro de vida con una suma asegurada de 300,000 pesos por menos de lo que gastas en ir al cine con todo y palomitas? Esto es algo que nosotros decimos comúnmente y que siempre les estamos comentando. Generalmente, ¿cuánto gastamos en una ida al cine con todo y palomitas o en alguna reunión o en alguna salida? Generalmente gastamos 300, 400 pesos en alguna salida. Pues eso es lo que te puede costar una póliza al año. Y es importante poder verificar toda esta información a través de, por supuesto, el curso que tenemos pensado para que ustedes tomen este proyecto Minerva, pero además todos los materiales que tiene Conducef y que vamos diseñando a lo largo del año. Y por último, también es importante dentro de estos módulos resaltar el papel fundamental de la participación de las mujeres en la economía. Sabemos que sin duda hay elementos importantes y debemos tomar en cuenta la participación de las mujeres. Poder abordar estos temas nos va a ayudar a mejorar, poder apoyar a las compañeras en el trabajo. Y aquí, por ejemplo, podemos identificar una actividad que nos puede ayudar a saber quiénes realizan las actividades en casa. Es decir, ¿te apoya tu familia? ¿Solamente las realizas tú? Puedes poner, por ejemplo, las actividades del hogar y verificar quién las realiza. Poder establecer este plan financiero también involucra a todas las personas que vivimos en casa. Poder hablar de finanzas y poder establecer la división de trabajo de manera adecuada nos va a ayudar a mejorar y sin duda a dedicar más tiempo a las cosas que requerimos hacer, como tener un negocio, como enfocarnos en nuestro propio desarrollo personal y profesional.
sin duda el tema de autonomía económica es algo muy importante. Hemos visto y se ha demostrado que si las mujeres tienen autonomía económica, pueden alejarse de todo tipo de violencia que todavía viven muchas mujeres en nuestro país. Entonces, este tema es muy importante para poder realizar un plan, poder fortalecer tu autonomía, poder verificar qué elementos puedo destacar, para qué habilidades, qué cualidades tengo, cómo me puedo empoderar, cómo puedo emprender un negocio, cómo puedo fortalecerme y poder verificar también cómo ayudo a otras mujeres en mi entorno. Asumir el liderazgo de un hogar y, por supuesto, en el trabajo, sin duda tiene que ver con las cualidades propias de las mujeres. Podemos aprender a gestionar nuestros riesgos, a dividir estas labores y a superar las crisis financieras a las que nos podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida. Lo más importante de todo esto también es ayudar a otras mujeres, hacer comunidad, ayudarlas porque probablemente nosotras cuando comenzamos a trabajar teníamos ciertos miedos y teníamos muchas dudas también. Entonces, si tú puedes ayudar a otras mujeres a empoderarse y a lograr su bienestar financiero, pues qué mejor manera de poder dejar huella, pues también digamos, en nuestra comunidad y en nuestro entorno. Entonces, pues todos estos elementos son importantes. Espero que hayan sido bastante claros, que haya quedado al menos la inquietud en ti para poder aprender más acerca de estos temas, para poder aprender cómo administrar tus finanzas y que sin duda todos estos consejos te sirvan. Si te viste reflejada de alguna manera, pues te invitamos, por supuesto, a seguir participando de estas pláticas que tenemos, a poder tomar estos cursos, estos videos y toda la información que tenemos a través de las redes sociales, por supuesto, que les dejamos aquí mismo, a que se puedan inscribir al proyecto Minerva y a que puedan seguir aprendiendo. Sabemos que nunca es tarde para comenzar y tampoco es tarde para comenzar, para aprender, digamos, y para conocer todos estos elementos financieros que son tan importantes en nuestra vida diaria. Muchas gracias a todos, muchas gracias y nos seguimos viendo próximamente. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al módulo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El día de hoy vamos a abordar temáticas interesantes y junto a mí, Alea Llano, estaré acompañándote en este proceso de sensibilización y capacitación. El fortalecimiento de las mujeres para nosotras es fundamental. Por eso, quiero comentarte que el día de hoy estás en el momento indicado y la hora correcta, porque es la hora de transformar la realidad de todas las mujeres michoacanas. El día de hoy vamos a abordar temáticas muy importantes, desde la perspectiva de género, la economía feminista y la importancia de la perspectiva de género. Por eso es tan importante que te pongas muy cómoda y que también pongas muchísima atención, porque este módulo está diseñado para que tú puedas crecer, para que puedas tener todas estas herramientas tan importantes que te van a ayudar a ser libre, muy libre. ¿Estamos listas? Pues vamos a abordar primero un concepto que tiene muchos prejuicios. Vamos a hablar del sexo y qué es el género. Bueno, pues el sexo y el género son dos conceptos totalmente diferentes, con características totalmente distintas. Así que vamos a iniciar por el concepto de sexo. El sexo es una condición biológica con la que nacemos todas las personas, es decir, se define en el momento de nuestro nacimiento. Podemos tener genitales masculinos o genitales femeninos, pero también podemos nacer intersexuales. Es muy importante que tú sepas esto porque eso nos define de manera natural, no es una construcción social de creencias como lo es el género. Entonces, vamos a recapitular. El sexo es una condición natural, biológica, lo que nos hace mujeres, lo que nos hace hombres naturalmente. Es decir, las mujeres producimos óvulos, las mujeres menstruamos, bueno, algunas, y también las mujeres podemos parir, bueno, no todas, pero es parte de nuestra condición natural. Y los hombres son los que fecundan, son los que tienen otros tipos de cromosomas y pues es muy importante decir que solamente son características naturales, que son inmodificables.
En cambio, el género es una construcción social que también puede modificarse dependiendo del tiempo, el lugar en el que te encuentres. Es decir, no es lo mismo si hablamos de las mujeres en México hace 50 años que las mujeres que están en otro país. Por eso es importante decirles que el género es una construcción social. Y al ser una construcción social es modificable. Por eso juntas tenemos que cambiar para modificar estas conductas que nos ponen en desventaja y que claramente nos han oprimido durante muchos años. Pero no se preocupen, ojo, ya estamos luchando para transformar la realidad de todas nosotras. El género es esta construcción social que nos ha oprimido y nos ha puesto en desventaja por el hecho de nacer mujeres. Por eso es tan importante que tú sepas que actualmente el género está utilizado para oprimir a todas las personas. Es decir, también el género ayuda a poder sistematizar la creencia que tenemos acerca de lo que debe de ser una mujer y de lo que debe de ser un hombre en sociedad, más allá de que estas connotaciones las han implicado para el crecimiento de cada persona. Por eso es tan importante identificar qué es el sexo y qué es el género, y cómo el género es utilizado para oprimir mayormente a las mujeres y nos pone en una condición de desigualdad que nos ha llevado a ser víctimas de muchas violencias. Pero ojo, el día de hoy tú nos vas a ayudar a llevar este mensaje y dándonos cuenta vamos a poder ayudar a fortalecer el crecimiento de otras mujeres a nuestro alrededor. El género también es utilizado para poder definir cuál es tu rol productivo en la sociedad. Normalmente a los hombres se les asigna un rol productivo y a las mujeres un rol reproductivo. Es decir, tenemos esta creencia de que las mujeres estamos hechas solamente para los cuidados del hogar, para parir y para cuidar a nuestros hijos, mientras que los hombres son máquinas de trabajo, dinero, masculinidad, y que ellos aparte pueden salir al mundo laboral, ellos pueden conquistar la esfera pública, mientras cuando las mujeres somos las reinas de la casa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Somos las reinas de la casa, pero esto tiene una connotación un poco machista, ¿no crees? Es importante decirte que no solamente eres la reina de la casa, puedes ser la reina del mundo, la reina de tu empresa, la reina de donde tú quieras, o puedes hacer lo que se te dé la gana, porque no solamente puedes adueñarte del espacio privado, también el espacio público es para ti. Y mientras nos demos cuenta y podamos ir estableciendo otros parámetros de medición de lo que define a un hombre y de lo que define a una mujer, podemos ir construyendo nuestra propia libertad, nuestros propios términos y ya no más bajo los términos patriarcales que nos han impuesto la sociedad. Por eso es tan importante identificar qué es el sexo y qué es el género y cómo se han ido utilizando estos conceptos para ponernos en condiciones de desventaja a todas las mujeres. Es importante que nos demos cuenta porque también tenemos que llevarle este mensaje a las más chiquitas y a los más chiquitos, es decir, a nuestras hijas y a nuestros hijos, a las personas que apenas están iniciando esta vida, porque tenemos que construir una sociedad distinta en la que las mujeres y los hombres tengamos condiciones totalmente diferentes, oportunidades diferentes de sentir, de vivir la vida, ya que justamente la perspectiva de género es esta teoría, esta visión científica en la que podemos proponer otra forma de estar y de habitar el mundo. Es importante que sepamos estos conceptos para que vayamos siendo más libres y podamos tener una vida libre de violencia. La historia de las mujeres siempre se ha contado a través de la visión de los hombres, desde la opinión de los hombres, porque son los únicos que han podido opinar, son los únicos que han podido estudiar y que han tenido acceso a la información y de ser los dadores de la información. Si leemos la historia, siempre está contada en su mayoría por hombres. Por eso es tan importante que juntas empecemos a contar la historia de las mujeres, nuestra vivencia, nuestra resiliencia. Es tan importante que las mujeres nos dediquemos ahora a emprender nuevos caminos que no estaban construidos para nosotros, desde los caminos de la ciencia, la educación, el emprendimiento, porque sé que hoy estás aquí porque tú quieres emprender un nuevo proyecto en tu vida que te pueda garantizar la autonomía que requieres para poder ser libre, para poder tomar tus propias decisiones, para poder construir tus sueños y edificar todas tus metas. Y amiga, con fuerza mujer lo puedes lograr. Por eso es tan importante que también tengas esta información, que es la economía feminista. ¿Y qué es la economía? Si la visión de los hombres. La economía feminista es una nueva teoría
que bueno, aunque no es tan nueva, sí es muy reciente. Por eso es tan importante que tú sepas que esta teoría trae a ti un nuevo concepto de lo que es la economía solidaria, una economía que no solamente se dedica a explotar los recursos humanos y los recursos naturales. Es muy importante que tú sepas que hay una nueva forma de hacer economía y es donde estamos al centro las personas, las humanas, las mujeres. Es tan importante que tú sepas que gracias al sistema de cuidados que nos ha impuesto el patriarcado y la sociedad, pues es muy complicado que podamos tener acceso a poder tener educación, o porque también es tan difícil tener acceso a la educación sexual que muchos de nuestros caminos se ven truncados cuando tenemos un embarazo reciente o cuando nos embarazamos y no terminamos nuestros estudios. Esto hace que nos retrasemos un poquito en nuestras vidas, pero oye, no es el fin del mundo. No solamente estudiar nos trae estas retribuciones y herramientas para poder salir adelante, sino que también es un poder de convicción y que el Estado te tiene que acercar estas herramientas para que tú puedas fortalecerte. Sabemos que este módulo te va a ayudar a sensibilizar tu vida, pero también te va a dar esta fuerza que las mujeres requerimos para que podamos vivir una vida libre, plena y libre de violencia. Es importante que sepas que esta nueva forma de ver la economía nos pone al centro a las mujeres, en base a una economía solidaria, donde con los recursos naturales que tenemos podamos hacerlo de manera sustentable y ayudando a otras mujeres a nuestro alrededor. El capitalismo tiembla porque las mujeres ya tenemos la información adecuada para poder ser libres. Porque las mujeres ya nos dimos cuenta, ya fuimos libres, ya nos llegó esta información por parte de Fuerza Mujer. Es importante que sepas que el sistema de cuidados que nos ha puesto en tanta desigualdad a todas las mujeres nos ha hecho quedarnos hasta 17 horas más, a diferencia de los hombres, dedicándonos a los cuidados no remunerados, los cuidados del hogar. Porque también el sistema género nos ha dado este rol reproductivo y de cuidados. Entonces no podemos salir a la esfera pública, a poder estar en la iniciativa privada, en el mundo político, en el mundo de las empresas, en la ciencia, en la educación. No hemos podido emprender más cómo combinar estos fantásticos detergentes para poder lograr el blanco perfecto. Pues no, ahora vamos a poder lograr esta mezcla perfecta de las condiciones exactas para poder lograr también nuestros sueños. Que ojo, no es malo ser mamá, no es malo que nuestras metas en la vida sea dedicarnos solo a nuestro hogar, pero también ¿no crees que es muy sospechoso? Quizás si nos hubieran inculcado desde pequeñas y pequeños, como a los hombres les hicieron, que venimos a dominar la esfera pública, quizá hoy tendríamos otras ambiciones. Quizá nuestro sueño no sería casarnos con el amor de nuestra vida, o quizá nuestros sueños no sea solamente buscar un marido, o nuestras condiciones serían totalmente distintas. Pero lamentablemente desde que fuimos asignadas como niñas, como niños, al momento de nuestro nacimiento, las condiciones estructurales del género nos llevaron a que nos impusiera la sociedad qué es lo que debíamos de ser. Y esto afecta al mundo económico de las mujeres, porque estadísticamente habemos más mujeres en el mundo pobres que hombres. Por eso es tan importante que nosotras nos demos cuenta de que también tenemos derecho a poder trabajar, que nadie te puede decir a qué te debes de dedicar, porque los oficios y los trabajos no tienen género, están construidos para las mujeres y para los hombres. Si bien tú quieres emprender un negocio para poner una llantera, lo puedes hacer, hermana, yo confío en ti y seguro lo vas a hacer increíble, pero también si tú quieres ser mecánica, si te gustaría dedicarte a la ciencia, a la tecnología, lo puedes hacer. No son carreras exclusivamente para varones, son para cualquier persona que quiera desarrollar sus capacidades y talentos y puedes emprender lo que tú quieras. Es importante que sepas esto porque los sueños que tú tienes a lo mejor son sembrados por este sistema patriarcal que te han dicho a qué te debes de dedicar, cómo te debes de comportar, cómo te debes de sentar, incluso cómo te debes de vestir, cómo debes de actuar. Y pues la verdad es que tú eres libre de hacer lo que quieras. No por el hecho de ser hombre o ser mujer o tomar la decisión, tú tienes que hacer algo que la sociedad te dicta. Tú vienes aquí a romper el sistema, a cuestionarlo absolutamente todo y que sepas que tú eres dueña de tu propia vida. Por eso, este camino de la autonomía económica es tan importante, porque hermana, tú teniendo money puedes decidir lo que quieras. Puedes ir absolutamente a donde tú quieras y construir lo que tú quieras también, ¿por qué no? Y también puedes iniciar una nueva historia, a lo mejor con tus hijas, una historia en la que ellas tengan una condición distinta a la que hoy tuviste. Siempre es bueno de
recordarnos que lo que no fue para nosotras a lo mejor sea para las que van llegando, porque juntas podemos transformar cosas impresionantes y convertir esta sociedad en una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que las mujeres y los hombres podamos convivir de manera igualitaria y equitativa, en donde no nos hagan daño solo por el hecho de que sean mujeres y que crean que tenemos un grado de vulnerabilidad más alto. Pero aún estamos construyendo ese camino para la igualdad sustantiva y la equidad de oportunidades. Y bueno, ya me desvié del tema, pero podemos seguir hablando de la economía y del sistema de cuidados que nos ha puesto en una desigualdad económica a las mujeres. Mientras las mujeres nos quedamos casi 17 horas sin recibir un salario económico en nuestras casas, cuidando absolutamente a todo y a todos y a todas y a todas las personas a nuestro alrededor, los hombres tienen la oportunidad de estudiar, de practicar un deporte, de poder ser líderes políticos. Por eso este dicho tan horrible que hemos escuchado: detrás de un gran hombre hay una mujer en casa, planchando, lavando los trastes, haciéndose cargo de las niñas y los niños. Entonces, ¿por qué no vamos cambiando el dicho? Detrás de una carrera exitosa, y si hay una vida de pareja, hay una igualdad de camino, una igualdad de oportunidades, una igualdad de responsabilidades. Tenemos que ir rompiendo la brecha, esta brecha de desigualdad en donde las mujeres somos oprimidas y tenemos tareas desiguales. Es importante ir dividiendo las cargas y ser más igualitarias en nuestras casas. Para poder visibilizar la opresión del sistema de cuidados, también es importante hablar de otras figuras con las que nos encontramos cuando las mujeres podemos salir un ratito a que nos dé el aire de nuestras casas. Cuando podemos salir a nuestro trabajo, que sí es remunerado, ya sea en una empresa, en una institución pública, en cualquier lugar en el que tú hayas encontrado una oferta o un espacio para ti, nos encontramos con dos circunstancias. Desde el piso pegajoso, que es una figura que se utilizó para poder visibilizar que las mujeres nos quedamos estancadas en nuestro espacio de trabajo, ya sea porque te embarazaste, ya sea porque pues eres mujer y tienes que cuidar a tus hijos, o porque también tu jefe o tu jefa tienen esta construcción de que las mujeres no podemos pasar de este nivel porque estamos distraídas en otras cosas o que no tenemos la capacidad de la toma de decisiones. Aunque pues la verdad es que sí tenemos la capacidad, incluso las mujeres somos muy buenas administradoras y podemos desarrollar cualquier función igual que cualquier varón. También se encuentra el techo de cristal. Es una figura metafórica también de análisis porque es un techo invisible, pero cuando las mujeres vamos logrando escalonar y caminar y ir subiendo poco a poquito, ¡pum!, de repente pegamos en la cabeza con un techo invisible, que más que invisible yo creo que es muy visible, porque muchas nos quedamos en ese camino estancadas y con los pies pegados al piso y estancadas con la cabeza pegadas al techo de cristal. ¿Por qué? Esto sucede porque a lo mejor hacemos el mismo trabajo que nuestros compañeros de trabajo, hacemos las mismas tareas, tenemos los mismos estudios y la misma capacidad, pero tenemos una remuneración económica menor. Y esto es violencia económica en un entorno laboral. Esto quiero que tú sepas que no es normal. No es normal que las mujeres no podamos acceder a otros espacios de tomas de decisiones, aunque tengamos las mismas capacidades. No es normal que alguien quiera controlar nuestras percepciones económicas. No es normal que alguien destruya nuestros bienes patrimoniales. No es normal que alguien quiera controlar tus gastos, en qué gastas tus finanzas. No es normal que alguien limite tus capacidades para poder desarrollarte. Si esto pasa, alerta, amiga, y no te preocupes. No estás sola, nos tenemos y te vamos a acompañar. No es normal y te aseguro que juntas lo podemos cambiar. Por eso hoy que estás aquí en el lugar y en el momento indicado y adecuado, en el momento exacto para tu vida, porque no era que era muy tarde, nunca es muy tarde. Siempre es el momento para darnos cuenta que nosotras somos libres, que tenemos que construir nuestra autonomía. Y espero que este módulo te sirva para construir tu autonomía económica y tu libertad, mujer, porque tú te lo mereces. Mereces contar tu propia historia. No, nadie la tiene que contar por ti. Mereces soñar, mereces dedicarte a lo que tú quieras. Y eso depende de ti y de las condiciones que podamos generar juntas para poder salir adelante. Estoy segura que el negocio que emprendas con Fuerza Mujer va a retribuir muchísimo a tu vida y vas a contribuir para que muchas mujeres se inspiren de la historia que nos podrás contar, porque hoy tú haces la Fuerza Mujer.
Bienvenidas al primer módulo, ¿Cómo administro mi empresa? Para comprender la administración de una empresa, partiremos de definir qué es administrar. Administrar es una acción de organizar, dirigir los recursos con los cuales contamos. En el aspecto económico, administrar implica planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización o empresa. La administración de una empresa centra todos sus esfuerzos en que cada una de las actividades que se desarrollen se realicen con eficiencia. Por lo anterior, es importante que identifiques qué actividades y acciones desarrollas día a día en la administración de tu empresa, los recursos con los que cuentas y qué objetivos te has planteado alcanzar. Pero veamos, pues, ¿cuáles son los recursos de la empresa? Los recursos económicos de toda empresa pueden clasificarse desde los recursos humanos, recursos materiales, financieros y técnicos. Por lo tanto, la acción que rija la administración de tu empresa será la eficiencia de estos recursos. Pero ¿cómo lograr la eficiencia en la administración de la empresa? Te mostraremos el conjunto de funciones administrativas que puedes desarrollar de forma secuencial. Su propósito principalmente es ayudar a toda la empresa a optimizar el uso de los recursos y alcanzar así los objetivos planteados. Las etapas del proceso administrativo son planeación, organización, integración, dirección y control. Te mostraremos brevemente en qué consiste cada etapa. La etapa 1 es la planeación. Es el proceso en el que la empresa toma decisiones sobre cómo va a asignar sus recursos para alcanzar sus metas. En este sentido, planificar es decidir por anticipado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y quiénes deben hacerlo? Por ejemplo, si en tu empresa requieres de una mejora en el servicio de la atención al cliente, puedes planear un curso en habilidades de la comunicación para tu personal. Para ello deberás identificar quién lo puede impartir, programar los tiempos y revisar los costos. En este sentido, la finalidad es optimizar los recursos de tu empresa. La organización, la segunda etapa del proceso administrativo, como función administrativa se encarga de dividir las actividades y responsabilidades de toda una empresa entre los miembros que la integran y así optimizar el uso de los recursos. Es importante que definas claramente en tu empresa cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene cada uno en cada etapa de tu proceso. La etapa de la integración o ejecución consiste en articular los elementos materiales y humanos que en la planeación y en la organización se han establecido para el desarrollo de las actividades a ejecutar. Por ejemplo, ¿con quién debo desarrollar alguna actividad y con qué medios de trabajo lo puedo ejecutar? La dirección es una de las etapas más importantes, cuya función es vigilar que se realicen las actividades ya planificadas, con el uso eficiente de los recursos, en un tiempo determinado para el cumplimiento de los objetivos planeados, a través de la cooperación entre los miembros de la empresa. En este sentido, es importante que como responsable de tu empresa motives a tu equipo de trabajo y seas participativa en todos los procesos de ella. Finalmente, la etapa del control se refiere al proceso destinado a comprobar el cumplimiento de los planes. Es decir, consiste en evaluar los resultados y garantizar que la empresa esté encaminada hacia el éxito. Por ejemplo, algunas actividades de control que puedes implementar son los programas de trabajo o la calendarización de las actividades. Como pudiste identificar, la administración de una empresa requiere de todo un proceso para optimizar el uso de los recursos y así alcanzar tus objetivos. Finalmente, te mostraremos una herramienta administrativa que puede apoyarte en tu función empresarial.
ya que te da la posibilidad de conocer y evaluar las condiciones de operación real de tu negocio, a partir del análisis de 4 variables principales y que con ello te permitirá tomar decisiones adecuadas. La herramienta administrativa es conocida como el análisis FODA, la cual es una metodología que se utiliza para el estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando desde sus características o situación interna hasta su situación o características externas. Vamos a ver en qué consiste cada una de estos elementos que integran a este análisis. Las fortalezas son todo aquello que te convierte en el negocio ideal. Por ejemplo, la calidad de tu producto o servicio, lo que se traduce en una valoración positiva de los clientes. Las oportunidades son todos aquellos elementos que te brindan un valor agregado y que te permitirá la posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, la oportunidad de desarrollar un nuevo producto a partir de identificar el incremento en la demanda del mercado. Las debilidades son aspectos de tu negocio que necesitas fortalecer o mejorar. Por ejemplo, cuando disminuye la calidad en nuestros productos o servicios, o bien cuando nos enfrentamos a problemas financieros. Las debilidades son áreas de oportunidad que debemos trabajar. Las amenazas, por su parte, son situaciones externas a la empresa que pueden dificultar el alcance de tus objetivos. Por ejemplo, la competencia, los precios de los insumos y algunos otros. Son situaciones en las cuales no podemos influir, pero sí prever. Es así que el método FODA te ayudará a entender cuál es la realidad de tu empresa. Enhorabuena. ¿Qué tal te pareció el módulo 1? ¿Cómo administro mi empresa? Me pareció excelente, Alexis. Saber administrar mi negocio será fundamental para mi nuevo proyecto. Muy bien, sigamos aprendiendo. Bienvenidas al segundo módulo de la administración de mi empresa. Corresponde ahora identificar cuál es mi rol como empresaria. Tanto en la sociedad como en la economía desarrollamos diferentes roles. Desde la perspectiva empresarial, eres la encargada de dirigir la administración de tu negocio. Eso implica acciones como planear, organizar, dirigir y controlar los recursos. Aquellos recursos de tu negocio con la finalidad de alcanzar tus objetivos y un beneficio económico que te permita desarrollar o crear tu negocio para obtener una fuente de ingresos y buscar así el sustento familiar. Hoy hay una oportunidad real de lograrlo a través de este programa Fuerza Mujer y así puedas establecer o consolidar tu empresa. ¿Y por qué es importante para las mujeres tener un negocio propio? Bueno, tener un negocio propio nos brinda todas las posibilidades de integrarnos al mercado, lo que representa una oportunidad de desarrollo personal y de bienestar. El propósito de este programa busca que la mujer amplíe sus oportunidades de negocio y así participe en la actividad económica. Por lo tanto, debemos identificar cuál es el rol de una empresaria en el contexto actual. Para alcanzar el éxito deseado como mujeres empresarias, debemos combinar dos grandes autoexigencias. Por un lado, tener una buena actitud y desarrollar la aptitud en nuestras labores. Te presentaremos algunas actitudes y aptitudes que debes valorar. Por ejemplo, el ser proactiva. Esto implica una actitud de iniciativa, de mejora continua en la realización o desempeño de tus tareas o actividades. Te permite de manera autónoma dar solución a problemas que puedan surgir. Ser asertiva es una habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada sus emociones frente a otras. Por ejemplo, dar tu opinión sobre algunas situaciones, tomando en cuenta las opiniones de los demás, será fundamental para generar un ambiente de confianza en tu negocio. Manejar una comunicación efectiva es una habilidad
que con ello tendrás ciertas facilidades al momento de hacer negociación, ya que crearás un clima de confianza y cercanía que va a facilitar la comprensión mutua, además de que reducirá la tensión y las diferencias en cuanto a criterios en una negociación. Desarrolla tu capacidad de escucha. Esta habilidad implica que puedes aprender mucho de los demás y con ello mejorar tu habilidad para tomar mejores decisiones. Ser empática significa la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra y atender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos, lo cual impulsa el trabajo en equipo y con ello la productividad y la innovación. Otra cualidad será la de ser ordenada. Esto implica ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. La perseverancia y el compromiso no pueden faltar. Recuerden que hacer realidad tus sueños depende de tu compromiso. Como hemos visto en este módulo, tu rol como empresaria implica una combinación tanto de habilidades administrativas, actitudinales y de capacitación continua. Enhorabuena. Nos corresponde ahora abordar el tercer módulo denominado Mi empresa y el mercado. El propósito de este módulo es que identifiques cómo se clasifican las empresas en nuestro país y así situar tu actividad empresarial en el sistema económico de mercado. Pero vamos a iniciar definiendo qué es la empresa. La empresa la podemos definir como un grupo social que a través del capital, el trabajo, la administración, se producen y distribuyen bienes y servicios con fines lucrativos o no, tendientes a la satisfacción de necesidades de una comunidad o de un mercado. En nuestro sistema económico se ha creado una clasificación de las empresas, las cuales podemos identificar de acuerdo a su actividad. Podemos encontrar empresas comerciales, industriales, de servicios, entre otras, así como minoristas o mayoristas de acuerdo a su giro. De acuerdo a su origen de capital, contamos con empresas públicas o privadas. Asimismo, de acuerdo a su magnitud, la empresa puede clasificarse en micro, pequeña, mediana y gran empresa, lo cual depende de dos factores principalmente: del número de trabajadores y del volumen de ventas. Otra clasificación depende al sector económico al que pertenece, ya sea al sector primario de la economía, donde en este sector se registran aquellas actividades principalmente agropecuarias, o bien al sector secundario, que corresponde a toda la industria en su conjunto, o bien al sector terciario, donde participan principalmente las empresas comerciales y de servicios. Y finalmente tenemos una clasificación que, de acuerdo a su situación jurídica, responde a la personalidad. Esta es, sea una persona física cuando la responsabilidad y beneficios recae en una sola persona, o bien aquella personalidad moral cuando las responsabilidades y beneficios son compartidos entre varias personas. Te invito a que identifiques dónde se inserta tu empresa en dicha clasificación. Corresponde ahora identificar la función de la empresa dentro del mercado. ¿Qué entendemos por mercado? Un mercado es un espacio en el cual se llevan a cabo operaciones de compra y venta de bienes o servicios a cambio de dinero. En la actualidad, el mercado es una de las actividades económicas más importantes en el mundo, por lo que debemos identificar cómo se clasifican. Existen mercados que, de acuerdo a el área geográfica que abarque, por ejemplo, mercados locales, regionales, nacionales y mundiales. Por otro lado, los mercados también se clasifican de acuerdo a lo que ofrecen, ya que contamos con mercados de bienes o de servicios.
En cuanto a la distribución de las mercancías, podemos encontrar aquellos mercados que atienden generalmente mercados minoristas y mayoristas, de acuerdo a su relación en el volumen de ventas que manejen. Como pudimos observar, tanto empresa como mercado se encuentran plenamente estructurados en nuestro sistema económico actual. Dentro del tema de mercado debemos considerar el estudio de la competencia. Recuerda que en el análisis FODA consideramos a la competencia como una amenaza a estudiar para nuestra empresa. Por ello, es importante el análisis. Y en este sentido, vamos a definir qué es la competencia. Desde el punto de vista empresarial, es la rivalidad entre empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que puedan minimizar sus costos o bien maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas para, obviamente, posicionarse en el gusto y la preferencia del consumidor. Desde el punto de vista económico, la competencia es necesaria para regular los mercados, ya que las empresas se estimulan entre sí para mejorar, ya sea mejorando sus productos o sus servicios a través de la innovación, de precios más competitivos, lo que permite a los consumidores más y mejores opciones. Es importante, entonces, ahora que identifiques cuál es tu competencia directa e indirecta y con ello determines las estrategias necesarias para que tu empresa pueda impulsar y competir en el mercado. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar tu competencia directa? Bueno, la competencia directa son aquellas empresas que producen productos o servicios similares y que tratan de vender a los mismos segmentos de clientes. En nuestro mercado cada vez hay más competencia, por lo que deberás analizar cuáles son tus ventajas en relación a las empresas que compiten en tu mercado y así poder impulsar competitivamente a tu producto o servicio. ¿Pero qué es una ventaja competitiva? Bueno, son las características únicas que te distinguen de otras empresas. Mi nombre es José Manuel González Pérez. Yo soy catedrático de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. El tema que les voy a presentar es un tema sobre una pregunta más que nada que siempre se hacen las empresarias, los microempresarias, tiene que ver con si le están asignando un precio adecuado a su producto o no. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿el precio de mi producto es el adecuado? Y es una pregunta que es clave y es básica hacerse uno en todos los tipos de negocios. Antes de entrar al tema debemos de considerar que es un mercado en donde vamos a hacer una transacción, y entonces el mercado se define como un espacio en el cual se van a llevar a cabo operaciones por compradores y vendedores para hacer un intercambio de un producto o de un servicio. Entonces estos mercados pueden ser de diversos tipos. Básicamente existen dos muy importantes: el mercado minorista y el mercado mayorista. El mercado minorista, que es aquel cuyos volúmenes de ventas en unidades es bajo en las microempresas familiares o muy pequeñas. Sin embargo, pueden ser volúmenes muy altos en empresas grandes. Por otra parte, el mercado mayorista es aquel cuyos volúmenes de ventas siempre es alto, y generalmente este tipo de mercados disminuyen los precios como una estrategia para alcanzar un mayor número de clientes y masificar más su producto o su servicio. Entonces, las variables que necesitamos nosotros estudiar cuando vamos a hacer un negocio son diversas. Entre ellas tenemos que ver lo que es la oferta y la demanda, la población objetivo a la que yo voy, los canales de distribución y sobre todo los precios a los que yo voy a comercializar mis productos. Entonces, por lo tanto, en los negocios se deben de considerar que si los clientes perciben el producto o servicio
como que esta es una solución importante para sus necesidades insatisfechas o para resolver un problema, entonces el producto o el servicio se demandará más. Este es un punto que todos los empresarios deben de considerar y todas las empresarias deben de considerar, desde el más pequeño hasta el más grande, puesto que si yo vendo un producto que no va a solucionar, trato de vender un producto que no va a solucionar una necesidad del ser humano, seguramente no se me va a vender. Entonces, por eso es importante hacer énfasis en esta situación. Cuando pensemos en arrancar un negocio, siempre hay que estar pensando en lo que vamos a resolver con ese producto o ese servicio. Y en ese sentido también tenemos que considerar aspectos como la competencia con la que tenemos nosotros que entrar a esa arena. Entonces, a través de la competencia, las empresas, por un lado, se estimulan entre sí porque están compitiendo para aumentar las ventas, sirviendo mejor a los clientes, ya sea reduciendo precios o mejorando el servicio o ofreciendo unos productos innovadores o algunas estrategias que les permitan hacer cosas diferentes para que su producto o servicio tenga mejor aceptación en la competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia y cuando hablamos de precios, entonces estamos hablando que lo ideal sería trabajar con valores de mercado justo. Entonces, vamos a entender que en un mercado justo, para un producto o servicio, este se va a dar siempre y cuando tanto el comprador como el vendedor cuenten con conocimiento y con la información adecuada para tomar una adecuada transacción y hacer una operación que sea razonablemente buena para ambos, es decir, que se trabaje en beneficio de los dos en un sistema de ganar-ganar. Y en este sentido, como para nosotros como empresarias, el precio del producto es muy importante porque es el único elemento que nos va a generar ingresos por ventas en nuestro negocio y es la base para calcular los ingresos probables que yo voy a tener. En ese sentido, entonces, lo que yo voy a tener al final de estas operaciones es si voy a tener utilidades o pérdidas de mi negocio por haber asignado un precio adecuado o un precio inadecuado, ¿sí? Por ejemplo, para calcular yo mis ventas brutas de mi negocio, en dos situaciones diferentes se tienen los siguientes resultados con el precio bajo diferentes ventas. Al multiplicar yo el total de las unidades vendidas por el precio unitario que le estoy dando a mi producto o servicio, eso va a ser igual a mis ventas brutas. Y entonces ustedes pueden ver en esta diapositiva dos situaciones diferentes que son muy simples de observar y de manejar. En las dos situaciones estoy vendiendo las mismas unidades, pero en una situación con un precio de 150 pesos y en la segunda situación con un precio de 140 pesos. Entonces, cuando yo vendo 4,000 unidades a 150 pesos, estoy teniendo ventas brutas en mi negocio por 600,000 pesos. Mientras que en la situación 2, cuando yo vendo las mismas unidades pero multiplicado por el precio de 140 pesos, estoy teniendo ventas brutas por 560,000 pesos. En la situación 2, estoy dejando de ganar 40,000 pesos. Este es un punto muy importante porque si yo no busco un precio adecuado, como puedo tener utilidades, puedo tener pérdidas independientemente del manejo que le dé. Y esto tiene que ver con la parte importante de que designe un precio adecuado. Y sobre todo porque la gente con la que yo voy a trabajar, todos ya en estos momentos o buscan o tienen ya elementos de juicio para tomar una decisión sobre el producto que yo le voy a vender o le voy a comprar. Por lo tanto, sí debo asignar un precio adecuado. Entonces, insisto que el precio es un concepto económico y supone el valor final al que el consumidor adquirirá mi producto o servicio en un mercado concreto. Entonces, fijar el precio de un producto no es una tarea fácil y son muchas las dudas que surgen cuando una emprendedora va a realizar y asignar un nuevo precio a un producto. Entonces, casi siempre se hacen las siguientes preguntas quien va apenas a asignar un precio a su producto o servicio. Se pregunta, ¿será demasiado elevado? O también se preguntan, ¿el precio establecido es realmente el adecuado? O también se preguntan, ¿el cliente va a valorar este precio como adecuado? ¿O no está satisfecho con el precio que le estoy asignando? Y entonces obviamente que esto nos causa preocupación
y por lo tanto debemos de ocuparnos en asignar un precio adecuado. Entonces es importante tener en cuenta algunos elementos a la hora de fijar un precio de un producto. Por ejemplo, una de las partes importantes, claves en asignar el precio de un producto tiene que ver con el costo del producto, es decir, cuánto me va a costar a mí producir lo que estoy haciendo y voy a vender, o cuánto me va a costar mi servicio que yo voy a dar. Por lo menos debo de cubrir los costos que me van a implicar lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Y por otro lado tengo que ver la competencia que tengo también por un lado, es decir, cuando uno compite dentro de un mismo mercado y se venden los mismos productos a los mismos clientes, estoy hablando de una competencia directa. Y cuando yo estoy hablando de una competencia indirecta es en la que es necesario identificar los productos sustitutos y complementarios para poder tomar un precio de referencia. Es decir, cuando yo tengo una competencia directa, simplemente analizo quiénes son mis competidores, bajo qué precio lo están dando, porque entonces el cliente va a buscar en forma automática que le dé mejores beneficios y que le quede más cerca y que le brinda una satisfacción adicional al componente principal que le estoy vendiendo, mientras que la competencia indirecta, entonces allí, además de tener la competencia de mi mismo producto o servicio, también tengo competencias de productos sustitutos. Por ejemplo, si alguien tiene sed, pues puede aplacar la sed con agua, pero también puede aplacar la sed con un jugo o con otra bebida, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, cuando yo voy a manejar un precio, no nada más ver los precios relacionados con mis productos, sino también con productos sustitutos, ¿sí? Otro punto importante que tiene que ver con el precio es lo que concierne a la oferta y la demanda. Es decir, cuando un producto tiene mucha oferta, seguramente es porque hubo una baja de precios o seguramente es porque está satisfaciendo necesidades de grandes masas, ¿sí? En ese sentido, cuando un precio se oferta demasiado costoso, la demanda tiende a bajar bajo condiciones normales. Y cuando un producto está satisfaciendo una necesidad importante y se escasea, entonces el precio tiende a aumentar por naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar jugando también con lo que se refiere a la oferta y la demanda. Un ejemplo clave es, por ejemplo, ahorita en este caso, los limones que están caros porque están escasos, porque ciertos lugares de la República tuvieron siniestros agroclimáticos y entonces hay una oferta baja en limones y obviamente entonces los precios de donde sí los hay se disparan de manera importante, ¿sí? La otra parte importante del precio es cuál es la diferencia de nuestro precio con relación a los de la competencia, pero además los de la competencia, ¿qué otras cosas les dan aparte de lo que yo estoy dando? Por eso es importante que también analicemos en la competencia qué es lo que hace diferente a mi producto de la competencia, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, no existe una política de precios única. Entonces, en el análisis de precios es tan importante esta parte del precio que le voy a generar a mi producto, que Drucker, que es uno de los más grandes pensadores de la administración, dice que lo considera como el tercero de los 5 pecados capitales que la gente empresarial hace, ya que comúnmente cometen las organizaciones en dar un precio erróneo a un producto o servicio cuando se le pone el precio que el mercado tolerará en vez de fijarle un precio adecuado con el cual puedan generar la demanda más alta y satisfacer la mayor cantidad posible de clientes. Entonces, ¿qué precio le voy a dar a mi producto? Aquí yo debo orientar mi precio bajo una mezcla de diferentes políticas. ¿Por qué bajo una mezcla de diferentes políticas? Porque tengo que analizar estos puntos que se van a tocar más adelante, incluso tengo que jugar con la psicología del cliente. Este punto es muy importante, que no lo tocan casi muchos autores de mercadotecnia, pero es un punto clave, la psicología del cliente, es decir, cómo voy a trabajar a mi cliente partiendo de que yo realmente conozco a mi cliente. Entonces hay un precio orientado a los costos y este debe de cubrir por lo menos mis costos de producción o de creación de mis productos o servicios.
debe de cubrir los gastos de administración que yo tengo y los gastos de ventas. Además debe de cubrir las inversiones fijas y las inversiones diferidas que yo hago también en mi negocio. Y esta parte es muy importante porque en ocasiones las empresarias, pequeñas empresarias, no sacan cuentas, por ejemplo, de lo que cuesta la estufa de su casa, porque ahí están haciendo ciertas operaciones, de lo que consumen de gas, de lo que consumen de una serie de cuestiones que ellos les dan por hecho, que ya lo tienen y están pensando en que están ganando cierta cantidad, y la realidad es que no están ganando esa cantidad porque lo que están ellas sacando cuentas es de lo que compran de insumos, lo que gastan en el proceso y lo que le implica vender el producto, pero no están sacando cuentas de las inversiones fijas que tienen que realizar porque ya las tienen o heredadas o en su casa o compradas con anterioridad, ¿sí? Entonces, muy importante sacar cuentas de todo esto, ¿sí? El otro precio que tenemos es el precio que tenga uno orientado a la competencia, y los precios orientados a la competencia te van a ayudar a tener una dinámica de mercado, a conocer a cómo está vendiendo tu competencia, para que valores fríamente la calidad y los términos y las condiciones que ellos operan versus tu producto, y así puedas establecer un precio más adecuado. El otro punto importante que te puede reflejar cómo manejar un precio tiene que ver con el consumidor, porque los consumidores, dependiendo del tipo de consumidor al que yo voy, dependiendo del estrato socioeconómico en el que yo trabajo y dependiendo de la calidad que yo le estoy entregando, entonces también tengo que fijarme precios con base en esas cuestiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los caballeros que se les vende en una sola línea trajes, pues tienen trajes de diferentes líneas con diferentes calidades y entonces tienen diferentes precios. Por eso entonces yo necesito ver al consumidor al que yo voy. Sí, pues muchas gracias por su atención. El tema que voy a tocar en este momento es un tema muy relevante, como todos los demás que se han tratado para este curso, porque finalmente se refiere a cuánto es lo que voy a ganar. Antes de yo indicarles cómo obtengo yo lo que voy a ganar en un negocio, en cualquier tipo de negocio, primero necesito estar consciente que yo tengo que tener, como los expositores anteriores con los temas que les dieron y que son muy relevantes, tengo que tener en cuenta lo que ellos me comentaron, porque parte de lo que yo voy a ganar es de todo lo anterior, es decir, desde cuidar a mis proveedores, de tener unos excelentes proveedores que me den calidad y que me den precio, porque si yo tengo proveedores que no me dan calidad y precio a mí, entonces yo no le voy a poder transmitir a mi cliente calidad y precio, y por lo tanto si yo no le entrego calidad y precio, pues no voy a vender más, y esto va a repercutir de manera directa en mi negocio. Entonces, ya entrando directamente al tema, para yo identificar cuánto es lo que voy a ganar, debo de tomar en cuenta que lo que yo voy a ganar depende mucho de mis ingresos totales que tenga yo como empresaria, es decir, de mis ventas totales que haga, y que tiene que ver con el dinero que voy a recibir por la venta o la renta de los bienes o servicios que voy a dar. Entonces, estos ingresos que yo voy a tener por lo que yo voy a vender, me va a representar a mí que yo tenga que tener costos y que tenga que tener gastos en mi empresa. De tal manera que los costos y los gastos, que son las salidas que yo voy a tener de dinero y que suelen ser necesarias y habituales, tanto para la producción como para la administración de mi negocio, para las ventas, para hacer mis inversiones fijas, mis inversiones diferidas, de lo que se espera que produzca y que genere ingresos en un periodo determinado en mi empresa. Entonces, en este sentido, los ingresos menos los egresos son los que me van a dar a mí el margen de utilidad bruta, ¿sí? Entonces, para aprender a calcular el margen de ganancia neto de acuerdo a los ingresos y los egresos del negocio, con el objeto de realizar una administración eficaz que generen ganancias, entonces en una primera fase lo que yo necesito calcular es el margen de ganancia bruta. Y esto es muy simple, simplemente todas mis ventas que yo tengo en un periodo determinado, es decir, en un año o en un mes o en una semana o en un día, según el tiempo que yo quiera establecer, entonces ahí mismo, en ese mismo periodo de tiempo, tengo que calcular yo
todos los egresos, es decir, todos los costos y los gastos en que yo incurrí en ese periodo determinado. Entonces, la resta de todos mis ingresos menos todos mis egresos me da el margen de utilidad bruta. Y ahí me estoy dando cuenta cuánto estoy ganando en esa operación en términos brutos, ¿sí? Y también es muy importante que como empresaria me vaya yo concientizando en que debo de manejar estados financieros en mi empresa. Los estados financieros o estados contables son informes de desempeño y los recursos financieros de una empresa, y entonces esto incluye el estado de resultados integral, es decir, el estado de situación financiera también, el balance general y el estado del flujo de efectivo. Estos tres estados de resultados son muy importantes porque el estado de resultados integrales, o llamado estado de pérdidas y ganancias, me va a definir a mí cuánto gano y cuánto pierdo, y me va a responder esa pregunta de manera automática. Por eso, independientemente de que yo lleve contabilidad o no lleve contabilidad como persona, o que yo estudie contabilidad o no estudie contabilidad, sí debo de checar cuánto gano y cuánto pierdo a través de un estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? O estado de resultados integrales. Y entonces hay otro estado que me va a definir a mí cuánto tengo yo y cuánto debo, o cuánto tengo yo y de quién es lo que tengo yo. Y eso me lo va a definir el balance general, también denominado estado de situación financiera. Pero hay otro estado importante también. Una cosa es lo que yo gano y lo que yo pueda perder, y otra cosa es lo que yo tenga y de quién es lo otro que no tengo yo y que tengo dentro de la empresa. Pero otro estado importante es el estado del flujo efectivo, es decir, solamente el dinero de efectivo, de dónde viene y hacia dónde se va. Esos son puntos importantes. Y son puntos importantes que las instituciones financieras van a considerar para evaluar mis futuros proyectos. Por lo tanto, sí es importante que yo vaya tomando conciencia de para qué son importantes estos estados financieros, ¿sí? Regresando al tema, entonces, lo que me va a responder a mí, la pregunta concreta de cuánto gano, y en su caso, esperemos que no suceda, cuánto pierdo, es el estado de resultados integral. Y este es un informe que muestra el monto de las utilidades o de las pérdidas derivadas de mi empresa durante un periodo determinado, porque maneja todas las ventas y todos los costos y todos los gastos. Como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, está desglosado el estado de resultados integral, en el que yo debo de iniciar con el monto que yo voy a tener de mis ventas o las ventas que yo realicé en ese periodo determinado. Si a eso le resto el costo de producir lo que yo estoy vendiendo, me va a dar la utilidad bruta. Y si a eso le resto los gastos de administración y ventas o los gastos de operación, me va a dar la utilidad de operación. Hasta ahí son las operaciones claves de mi empresa, es decir, todas las actividades que tienen que ver con el espíritu de mi empresa, con la actividad operativa de mi empresa. Y en segundo lugar, ya que tengo mi utilidad de operación, le resto los gastos financieros de los intereses que yo voy a pagar o que estoy pagando por mis créditos, me va a dar la utilidad antes de impuesto. Y después de que yo deduzco los impuestos correspondientes, me va a dar la utilidad neta. En el momento que yo tengo la utilidad neta, ahí me estoy dando cuenta de lo que yo sí realmente ya es mío y que me puedo repartir con mis socios o yo solo, pero que aquí es muy importante que yo como empresaria esté pensando en que esa utilidad neta no me la voy a comer toda, sino que la voy a reinvertir para futuras operaciones y además para ir capitalizando mi empresa, ¿sí? Y aquí sí tengo que cuidar mucho este punto, porque si yo en lugar de utilidades tengo pérdidas, pues entonces mi empresa va a ir a menos, me voy a descapitalizar en lugar de capitalizarme, ¿sí? Entonces este estado de resultados integrales es el que me va a definir parte por parte, pieza por pieza, realmente lo que estoy ganando en mi empresa. Aquí en la siguiente diapositiva hay un ejemplo muy sencillo de una empresa que vende 400,000 pesos. El costo que tiene lo que ellos están vendiendo, los productos que ellos están vendiendo, son de 160,000, entonces le queda una utilidad bruta de 240,000. Y ustedes pueden ver que los gastos de operación tiene gastos de marketing de 70,000, gastos de administración de 50,000, gastos de depreciaciones de 20,000. Por lo tanto, sus gastos de operaciones totales asciende a 140,000. Cuando yo deduzco de los 240,000 de mi utilidad bruta
los 140,000 de los gastos de administración y ventas, me queda una utilidad de operación de 100,000 pesos. Cuando yo deduzco los 10,000 pesos que pago de los financiamientos que tengo, me queda una utilidad antes de impuestos de 90,000 pesos. Supongamos que yo le calculara un ingreso, así nomás por calcular, de 20,000 pesos de impuestos, me queda una utilidad neta de 20,000. Entonces, como pueden ver, si es aplicable lo que dice la teoría. Aquí estamos viendo que realmente al final me está diciendo esta información lo que realmente estoy ganando, ¿sí? Entonces, ya sea que estés por iniciar un negocio o que ya lo tengas, el negocio, tu empresa ya establecida, elabora tu propio plan de negocios con base en la guía analizada, con base en los puntos que ya trataron mis anteriores compañeros que hicieron sus exposiciones anteriores, incluso con estas exposiciones. Inicia la construcción de tu propio plan de negocios, porque lo vas a necesitar para, si después solicitas así financia, para nuevos proyectos, para nuevos negocios de nueva creación o incluso para montos más altos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el plan de negocios? Porque el plan de negocios describe de manera general tu empresa, de manera completa, en el que incluye la organización, es decir, cómo operas tú, si como persona física, como persona moral, tu experiencia que tienes, tus fortalezas, tus debilidades que tienes, explica perfectamente bien de a quién le vas a vender, cómo lo vas a vender, es decir, la estrategia de mercadotecnia que vas a manejar, la de comercialización, la de tus productos, de tus servicios, y finalmente pues saca cuentas con los estados financieros y el estado financiero y el estado económico que define la rentabilidad de tu empresa, y que en base a esto son elementos claves que vas a necesitar, porque esto lo va a utilizar si financia para en un momento de evaluar la potencialidad de tu negocio, y entonces también evaluar la viabilidad de tu financiamiento. Y no nada más si financias, sino también futuros emprendedores con los que tú quieras entrar o otros bancos, desde luego que te van a estar pidiendo esta información, que es clave para ellos identificar que realmente es un negocio para ti, en primer lugar, en segundo lugar para ti, en tercer lugar para ti, en cuarto lugar para ellos, que no le vas a provocar alguna pérdida en sus patrimonios institucionales. Es todo y muchas gracias por sus atenciones.